Don Quijote no quiso guardar más tiempo para poner en práctica su pensamiento, porque creía que el mundo le echaba en falta. Así que sin decir nada a nadie y sin que nadie lo viese, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante y salió en camino en busca de aventuras. Voy en busca de aventuras sin destino alguno, pues iré allí donde Rocinante me guíe. Oh señora Dulcinea, princesa de este cautivo corazón, acordaos de mí que padezco tantas penas por vuestro amor. Este loco caballero anduvo todo el día en busca de aventuras, bajo el sol abrasador de julio. Si hubiese tenido sesos, se lo hubiesen derretido. A lo lejos vio una venta, la cual pensó que era un castillo. Entró en busca de que alguien le nombrara caballero, pero así no fue. Ya he llegado a este gran castillo. ¿Dónde están mis trompetas de recibimiento? ¿Qué pasa aquí? ¡Cuánto alboroto! Que estaba despellejando al cerdo. Oh, hermosa doncella, pide alojamiento en este gran castillo. En este castillo, claro que sí, mi arma. Guárdame a mi dulce costel. Claro que sí. Tú, caballerito, en 15 minutos tenemos para cenar cocido. Perfecto, me encanta el cocido, me dará fuerzas para seguir en mis aventuras. ¡Ole! ¡Di que sí! Por cierto, mañana por la mañana me podréis normal caballero. Claro que sí, mi arma. Genial, voy a dejar mis armas. Vale. Este hombre está loco. No sé dónde habrá salido, pero está loco. Hija mía, ven aquí a ayudarme con los troncos. ¡Voy, mamá! Ten cuidado para cuando salgas para afuera, que hay uno que se está haciendo pasar por caballero, ¿eh? Vale, mamá, mandaré con mi ojo. Me Venga. voy con el Richie. Venga, tira, hija. Bye, bye. Joder, el Richie cómo tarda, nano. Anda, toque, una espada, nene. Premier y todo pone. ¿Quién te crees tú tocando la arma del valioso caballero Don Quijote de la Mancha? Ya está aquí el loco este. ¿Qué? ¿Así tú a mí qué? Somos la hostia ya, Bueno. ¡Ay, mi hija, Milenia, que me la han matado! Me duele, mamá, me duele. ¡Tú, personaje! Ven aquí que te voy a armar ya, caballero, que muchos problemas me estás dando. Oh, sí, por fin voy a ser caballero. Yo te nombro caballero en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Ah, has oído eso, Rocinante! ¡Por fin soy caballero! ¡Ay! Tras los problemas que estaba dando Don Quijote, el ventero decide nombrarle caballero inmediatamente. Y así finaliza este capítulo. Voy en busca de aventuras. Voy en busca de aventuras sin destino alguno. Oh, princesa Dulcinea, señora de este. Acordaos de mí, que padezco tantas penas. El cual entró pensando que le coronaría. Él lo hubiesen derretido los sesos que hubiese tenido. ¿Qué pasa aquí? Tanto alboroto, que estamos despellejando al cerdo. ¿Y eso está limpio, el objetivo? Hermosa doncella, solo pido que me hospede. ¡Qué me hospede! 15 minutos tenemos para cenar cocido. ¡Me encanta el cocido! ¡Pero que sí, mi arma! ¡Genial! ¡Voy a dejar! ¡Oye, mamá! ¿Quién te crees tú tocando la valiosa espada del Quijote Don Mancho? ¡Ay, mi hija, que me la han matado! ¿Por qué, mi hija? ¿Por qué? ¡Tú!